Mi tío le prometió mi auto a su hijo sin decirme nada y apareció con una grúa para llevárselo. Cuando vi la grúa frente a mi casa, llamé a la policía inmediatamente. Lo que pasó después dejó a toda la familia en shock. Mi nombre es Valeria. Tengo 29 años. Mi familia siempre fue de las que cocinan los problemas a fuego lento durante años, donde nadie dice lo que piensa y el amor viene con condiciones escritas en letra pequeña. Mi abuela materna, doña Elena, fue viuda desde los 60 años y crió a sus 3 hijos sola. Mi mamá fue la del medio, la responsable. Mi tío Roberto, el menor, fue el consentido. Mi tía Mariana, la mayor, aprendió desde pequeña que no valía la pena competir por la atención de nadie. Mi mamá murió hace 5 años de cáncer. Rápido, pero no lo suficiente para que no doliera hasta los huesos. Desde entonces me convertí en una especie de reemplazo emocional para mi abuela, que me llamaba con más frecuencia, me pedía que la acompañara al médico, que la ayudara con los papeles, que fuera a comer los domingos. Yo iba porque la quería y porque aferrarme a ella era lo único que me quedaba de ese lado de la familia. Mi tío Roberto vivía a 5 cuadras de mi abuela. Eso le permitía aparecer cuando quería, llevarle cosas, hacerle mandados, y al mismo tiempo controlar todo lo que pasaba en su vida. Era de esos hombres que usan la amabilidad como herramienta. Siempre sonriente, siempre servicial, pero con un dejo en la mirada que te decía que estaba anotando cada favor en una libreta invisible que pensaba cobrar más tarde. Nunca hacía nada gratis. Cada gesto de ayuda era una inversión de la que esperaba retorno, y si el retorno tardaba, lo recordaba en voz alta delante de todos. Su hijo Javier tenía 26 años, sin trabajo estable, sin estudios terminados, sin ambición aparente más allá de quejarse de que el mundo no daba oportunidades. Mi abuela lo adoraba porque era el único nieto varón y porque Roberto le había metido en la cabeza desde siempre que Javier era especial, que solo necesitaba una oportunidad, que era un buen muchacho pero desorientado. Yo nunca le vi lo bueno. Vi a alguien que tomaba sin pedir, usaba sin devolver, pedía sin agradecer. Cuando éramos niños rompió mi muñeca favorita porque quiso ver qué había dentro. Mi tío dijo que eran cosas de niños. A los 15 años mi abuela le regaló una computadora que yo necesitaba para la universidad, con el argumento de que él la necesitaba más. La usó para jugar. A los 18 mi tío le pagó un curso de mecánica que abandonó a los 3 meses. A los 20 mi abuela le prestó dinero para un emprendimiento de ropa que nunca despegó. A los 22 chocó el coche de su padre y no pagó ni el deducible. Nunca asumía consecuencias porque siempre había alguien que limpiaba sus desastres. Como nunca me había afectado directamente, lo dejé pasar. Ese fue mi primer error. Ese coche no era solo un coche. Lo compré 3 años antes de los hechos, después de ahorrar durante 2 años. 2 años comiendo arroz los últimos días de cada mes, diciéndole que no a salidas con amigos, a ropa nueva, a viajes. 2 años trabajando horas extras en una oficina que me chupaba el alma, solo para ver crecer ese número en mi cuenta de ahorros. Mi mamá todavía estaba viva cuando empecé a ahorrar. Me decía que no me matara por un coche, que podía usar el suyo cuando quisiera. Pero yo quería algo mío, algo que nadie pudiera cuestionar. Después de que ella murió, el ahorro se volvió obsesivo. Era lo único que controlaba en medio de todo lo que no controlaba: el duelo, la casa vacía, las preguntas sin respuesta. Cuando finalmente firmé los papeles y me dieron las llaves, lloré en el asiento del conductor antes siquiera de prender el motor. Lloré por mi mamá, lloré por los 2 años de sacrificio. Era un Hyundai i10 del año 2018, azul marino, nada lujoso pero perfecto para mí. Lo cuidaba como si fuera de cristal. Lavado cada 15 días, aceite cambiado antes de tiempo, ni un golpe, ni un rasguño. Era mi independencia sobre ruedas. Mi tío Roberto lo sabía. Siempre preguntaba por el coche, por los kilómetros, por el seguro, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo respondía con cortesía forzada porque algo me decía que no preguntaba por interés genuino. Mi abuela lo defendía. Tu tío solo se preocupa por ti, decía. No se preocupaba por mí, se preocupaba por las posibilidades. Javier empezó a aparecer en casa de mi abuela cuando yo estaba. Preguntaba por mi trabajo, por el coche, por mis planes. Oye, Val, ese i10 ya debe estar viejo. Tiene 3 años. Está perfecto. Ah, es que yo necesito uno para moverme, para buscar trabajo. Esa fue la primera vez. La semilla. La manipulación no empezó con el coche. Empezó con cosas más pequeñas. Mi tío Roberto comenzó a administrar los medicamentos de mi abuela. Ella tiene presión alta y problemas de tiroides y siempre fue responsable con sus pastillas, pero un día Roberto le dijo que la dejara comprarlas él para que no tuviera que salir. Ella aceptó. Luego fueron las compras del supermercado. Luego los recibos. Luego la pensión. Cada vez que yo visitaba a mi abuela, ella sabía menos de su propia vida. No sabía cuánto le quedaba en el banco, cuánto costaban sus medicinas, qué recibos se habían pagado. Abuela, ¿revisas los extractos? ¿Para qué, hija, si Roberto los maneja? ¿Tienes las contraseñas? No las recuerdo.
Roberto. Roberto las tiene. Eso me heló la sangre. Cuando intenté hablar con mi tía Mariana, ella me dijo que ya habían tenido esa discusión con Roberto, que él se ofendía, que mi abuela lloraba, que no valía la pena el conflicto. Esa frase mató más familias que cualquier mentira. Decidí que no era mi lugar intervenir, que mi abuela era adulta. Segundo error. La primera vez que escuché a Roberto hablar del coche fue en una comida familiar un domingo, con 11 personas alrededor de la mesa. Él estaba al lado de mi abuela, sirviéndole vino, acomodándole la servilleta, haciendo todo ese teatro de hijo perfecto. Pensé que ya no usabas tanto el coche, me dijo Roberto. Pausa calculada. Con el trabajo remoto que tienes, es una pena tener un coche parado cuando Javier está buscando trabajo. No dijo tu coche, dijo un coche. Mi abuela asintió. Es verdad que Javier necesita oportunidades. Yo forcé una sonrisa y cambié de tema. Un mes después, mi abuela me llamó para confirmar que iría a comer el domingo y sonó distraída. Roberto estuvo hablando conmigo hoy. De herencia, de repartir lo que tengo. ¿Para qué hablar de eso ahora? Tú estás bien. Él dice que hay que planificar, que no quiere que ustedes peleen cuando yo no esté. Fui a verla al día siguiente. Me explicó que Roberto quería dejarle a Javier el Chevrolet del 98, el coche viejo que llevaba 2 años acumulando polvo en el garaje. Si tú quieres darle ese coche a Javier, es tu decisión, le dije. Me fui tranquila. Tercer error. Porque yo no sabía que Roberto nunca se refería al Chevrolet. 2 semanas antes del incidente llegué sin avisar a casa de mi abuela y encontré a Roberto en la cocina con una libreta, anotando cosas. Cuando me vio, dio un pequeño brinco. ¿Qué haces, tío? Organizando unos papeles de mamá. Vi números en la libreta. Vi fechas. Antes de que pudiera leer algo, él la cerró y la metió en su bolso. Esa noche le pregunté a mi abuela si entendía lo que Roberto hacía con sus cuentas. Me dijo que no le gustaban los números y que para eso estaba él. Me fui con la sensación de que algo olía mal, pero no tenía pruebas, y las corazonadas no ganan discusiones familiares. Todo se destapó por un error de Javier. 3 días antes de la grúa, fui a dejarle unas pastillas a mi abuela porque Roberto se había olvidado de comprarlas la semana anterior. Ella no estaba. Había salido con una vecina al mercado. Pero Javier sí estaba, en el garaje, rodeando mi coche, tocando los faros, mirando las llantas. ¿Qué haces? Se puso rojo. Papá dijo que quizás este coche ya no te sirve. ¿Qué estás pensando en venderlo? ¿Quién dijo eso? Papá. Dijo que lo habló con la abuela. Sentí que el suelo se movía. Javier, yo no voy a vender este coche. Nunca dije eso. Se fue antes de que pudiera preguntarle más. Llamé a Roberto de inmediato. No contestó. Le mandé mensaje. 1 hora después respondió, ay, Val, no le hagas caso a Javier. Él siempre confunde las cosas. Me quedé con la molestia pero no armé escándalo. Cuarto error. Esa noche fui a casa de mi tía Mariana y le conté todo. Ella suspiró. Val, yo creo que Roberto está manejando a mamá. Pero no podemos hacer nada si ella no se da cuenta. He intentado hablar con ella y se pone a la defensiva. ¿Y si pasa algo grave y ya es tarde? Mariana no respondió. Martes, 3 de la tarde. Yo estaba en mi sala con un café, con una migraña que no me dejaba ver bien, en ese punto medio entre despierta y dormida, cuando escuché un motor de camión que aceleró fuerte y frenó con un chirrido. Me asomé por la ventana. Una grúa blanca, estacionada justo frente a mi entrada. Bajó el conductor, un hombre de unos 50 años, overol gris, gorra, cara de pocos amigos y muchos años en el oficio. Miró mi coche, miró su tablet, asintió con la cabeza como quien confirma una dirección. Luego bajó Javier del otro lado, con una mochila colgada al hombro, las manos en los bolsillos, esa expresión que él cree que es seguridad pero es pura arrogancia. Le dijo algo al conductor señalando mi coche. El conductor volvió a asentir y fue a buscar los ganchos al compartimento lateral. Cuando el conductor se agachó para enganchar la grúa a la parte delantera de mi coche, mi cerebro finalmente se conectó. Salí corriendo. No recuerdo haber abierto la puerta ni haber bajado los escalones. Solo recuerdo estar de repente en la calle, descalza, con el café derramado en mi camiseta blanca. ¿Qué están haciendo? Javier me miró como si yo fuera una vecina chismosa, no la dueña del coche. Tranquila, Val, es solo un trámite. ¿Un trámite? Ese es mi coche. El conductor se enderezó, confundido. Señor, usted dijo que estaba la autorización. Sí, es de mi abuela. Ella lo autorizó, dijo Javier, sin mirarme, hablándole al conductor como si yo no estuviera. Mi abuela no tiene ningún derecho sobre este coche. Está a mi nombre. Javier levantó la mano con ese gesto de cálmate que tanto odio. Val, la abuela dijo que ya no lo usas. Que sería mejor que me lo dé para trabajar. ¿La abuela te dijo eso? ¿Y ella sabe que estás aquí con una grúa? Javier dudó. Un segundo, quizás 2. Claro que sabe. Mentira. Lo supe en el instante en que lo dijo. La adrenalina me temblaba en las manos. Javier, si tú tocas ese coche, te denuncio. Él soltó una risa corta. Val, somos familia. Esto es un acuerdo familiar.
no hay ningún acuerdo. No firmé nada. No autoricé nada. Habla con la abuela. Ella te explicará. No, tú vas a llamar a tu papá ahora mismo. El conductor bajó la vista. Mire, señorita, yo solo hago mi trabajo. Si hay problema, resuélvanlo ustedes. Hay problema. Y no va a llevarse ningún coche. Javier sacó el teléfono. Marcó. Papá, la Val está armando problema. Dice que no quiere soltar el coche. Le exigí que me lo pasara. Dudó. Se lo arranqué con los ojos. Tío, Valeria, por favor, no hagas un escándalo. Tu abuela y yo hablamos. Ella misma dijo que ese coche está parado la mayor parte del tiempo. Mi abuela no tiene vela en este entierro. El coche es mío. Lo compré yo. Lo pagué yo. Está a mi nombre. Mandaron una grúa a mi casa sin decirme nada. Eso no es ayuda. Eso es robo. La palabra flotó en el aire como una bomba. Valeria, no exageres. Un robo es otra cosa. ¿Entonces qué es? Porque están intentando llevarse algo que no les pertenece. Devuélvele el teléfono a Javier. No hasta que me diga que cancela la grúa. La grúa ya está ahí. Si la cancelamos, igual tenemos que pagarla. Eso no es mi problema. Tío, le voy a dar dos opciones. Cancelan la grúa ahora mismo y se van, o llamo a la policía. ¿A la policía? ¿A tu propio tío? ¿A la persona que intenta robarme? El parentesco no es escudo. Colgué. Javier tragó saliva. Val, no hagas esto. La abuela va a sentirse mal. No soy yo quien está arruinando la familia. Son ustedes. Marcar el número de emergencias fue lo más difícil que hice en años. No por el acto en sí, sino por lo que significaba, quemar un puente, poner un límite definitivo. Decir hasta aquí de una manera que no tenía vuelta atrás. Tengo a dos personas intentando llevarse mi coche con una grúa sin mi autorización. ¿El vehículo está a su nombre? Sí, tengo los papeles. No permita que se lleven el vehículo. No se ponga física. Espere. Colgué. Miré a Javier. Estaba pálido. El conductor de la grúa ya había soltado los ganchos y se había subido a su camión. No quería problemas. ¿Llamaste en serio?, dijo Javier. No era una pregunta. Te dije que lo haría. Mi papá va a matarme. Tu papá tendría que haberte enseñado a no robar. Los 10 minutos siguientes fueron eternos. Javier llamó a su padre 3 veces. En la tercera escuché a medias. ¿Está loca? Sí. Llamó a la policía. Decime qué hago y si me llevan. El conductor bajó la ventanilla para decirme que él solo era un empleado y que le habían dicho que estaba todo en regla. Le pregunté si le habían mostrado algún papel, alguna transferencia, algo. Se encogió de hombros. Trabajo por encargos. Pues ese día le tocó investigar. Llegaron 2 patrulleros, 4 policías, 2 hombres y 2 mujeres. El primero en bajar fue un oficial de unos 40 años, bigote espeso, cara de haber visto de todo y de haber perdido la capacidad de sorprenderse hace mucho tiempo. ¿Quién llamó? Yo. Valeria. Tengo los papeles del coche adentro. Se acercó a Javier. Señor, ¿puede ver su identificación? Javier sacó su cédula con manos temblorosas. Mire, oficial, esto es un malentendido familiar. Un malentendido con una grúa no es un malentendido, señor. Es un intento de remoción de vehículo sin autorización. ¿Tiene algún documento que acredite que este vehículo le pertenece a usted o a su abuela? Javier se quedó en blanco. Abrió la boca. La cerró. No, pero mi papá dijo. Su papá no está aquí. Usted sí. Y usted está a punto de cometer un delito. El oficial se volvió hacia el conductor y le hizo las mismas preguntas. El conductor explicó que había recibido una orden de remolque de un señor llamado Roberto, que le había dicho que era el hijo de la dueña y que estaba todo en regla. El oficial le preguntó si había pedido algún papel. El conductor dijo que no, que las grúas remolcaban coches mal estacionados, coches con deudas, coches abandonados, y que aquello parecía un trámite de familia. Pues no lo era. Desenganche ya o lo sanciono. Entré a mi casa. Busqué la carpeta donde guardo todo. Contrato de compra, factura, póliza de seguro, permiso de circulación. Salí con los papeles en la mano. El oficial los revisó uno por uno, con calma, doblando cada hoja con cuidado antes de pasar a la siguiente. Todo en regla. El vehículo está a nombre de Valeria. No hay ninguna anotación de prenda, ningún gravamen, ninguna transferencia pendiente. En ese momento apareció Roberto. Llegó en su coche, frenó mal, bajó con el teléfono en la mano y cara de circunstancias. Oficiales, esto es un error. Soy el hijo de doña Elena, la dueña del coche. Según la señorita Valeria, su madre no es dueña. Roberto me señaló con el dedo. Mi madre le había prometido el coche a Javier. Era un acuerdo familiar. ¿Un acuerdo firmado? Bueno, no, pero ¿un acuerdo donde la dueña del coche dio su consentimiento? Roberto me miró. Por primera vez en mi vida, lo vi asustado. Valeria, por favor. Tu abuela se va a morir de la vergüenza. Mi abuela no tiene por qué avergonzarse. Usted sí. El oficial intervino. Señor Roberto, ¿bajo qué autoridad ordenó el remolque de un vehículo que no está a nombre de su madre? Es que mi madre es mayor y yo la ayudo. Tengo poder sobre sus decisiones. Un poder
poder notarial sobre su madre no le da derecho a disponer de bienes de terceros. Este coche es de Valeria. Usted no tiene ninguna autoridad sobre los bienes de su sobrina. Roberto se quedó mudo. El oficial habló con sus compañeros en voz baja. Luego se acercó a Javier. Señor Javier, queda usted detenido por tentativa de hurto. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Javier abrió la boca. No salió ningún sonido. Roberto se interpuso. No puede detenerlo. Es mi hijo. Fue un error. La grúa no se llevó nada. La tentativa es delito. Si usted intenta dispararle a alguien y la bala no sale, igual es tentativa de homicidio. Aquí es lo mismo. Aléjese o lo detengo también. Javier empezó a llorar. No sollozos discretos. Llanto de fondo del estómago. No quiero ir preso. Val, por favor, deciles que no quiero ir preso. Lo miré. Era mi primo. Era el nieto de mi abuela. Era un idiota malcriado, sí, pero seguía siendo familia. No voy a retirar la denuncia, Javier. Pero si no pasó nada. Pasó que viniste a mi casa con una grúa para llevarte algo que no es tuyo. Roberto me gritó que era una malagradecida, que mi abuela me había dado todo y así le pagaba. Mi abuela no me dio este coche. Yo lo compré, con mi dinero, con mi esfuerzo, y ustedes intentaron robármelo. Ustedes son los que le faltan el respeto a mi abuela, usando su nombre para hacer cochinadas. Los policías esposaron a Javier. Se lo llevaron al patrullero. Roberto se quedó en la calle, viendo cómo se iba su hijo. El conductor de la grúa ya se había ido en el primer minuto. Yo me quedé en la puerta de mi casa, descalza, con mancha de café en la camiseta, temblando de pies a cabeza. Había ganado, pero no sentía victoria. El teléfono no paró de sonar en las siguientes horas. Primero mi tía Mariana, que si era verdad, que si iba a seguir con la denuncia, que se preparara porque esto iba a partir a la familia en dos. Ya estaba partida, le dije, solo que nadie quería verlo. Luego llamó mi abuela, llorando. Valeria, ¿cómo pudiste? Es tu primo, es tu sangre. Abuela, él vino con una grúa a llevarse mi coche, sin preguntar, diciendo que tú lo autorizaste. ¿Lo autorizaste? Silencio largo. Abuela, ¿Roberto te dijo que iba a mandar una grúa? No sabía, él dijo que iban a ver el Chevrolet. Abuela, Roberto te mintió, te usó. Le dijo a Javier que tú estabas de acuerdo con que se llevaran mi coche. Lloró más fuerte. No sabía, hija, no sabía. Lo sé, abuela, pero ahora tiene consecuencias. Si retiro la denuncia, van a aprender que pueden hacer esto y salirse con la suya. Y la próxima vez será peor. Ella colgó. Al día siguiente fui a verla. La encontré sentada en su sillón con la televisión apagada, mirando la pared. Pasaron 5 minutos en silencio. No vine a pelear. Entonces, ¿a qué viniste? A verte, a asegurarme de que estés bien. ¿Cómo voy a estar bien si mi nieto está preso porque mi otra nieta lo denunció? Tu nieto está preso porque intentó robarme. La causa de su detención son sus actos, no los míos. No entiendo cómo llegamos a esto. Pregúntale a Roberto. Le pregunté por qué mi coche valía menos que el capricho de Javier. ¿Por qué mi esfuerzo valía menos que su comodidad? No respondió. Se llevó las manos a la cara y lloró en silencio. Yo me quedé. No la abracé. No porque no quisiera, sino porque necesitaba que sintiera el peso de lo que había pasado. A veces el amor también es dejar que el otro enfrente sus propias decisiones. A la semana siguiente, mi tía Mariana me llamó. Ven a casa de mamá, tengo que mostrarte algo. En la mesa del comedor había extendido documentos, extractos bancarios, recibos, facturas, una libreta con letra de Roberto. Me explicó que los había revisado mientras mi abuela dormía la siesta. Roberto había estado desviando dinero de la pensión de mi abuela durante al menos 2 años. Pagos por servicios que nunca existieron. Transferencias a cuentas que no eran de mi abuela. Gastos de tarjeta de crédito que ella nunca había hecho. No era una fortuna, pero era suficiente para pagar deudas de Javier, para comprarse cosas que mi abuela nunca aprobaría. Suficiente para demostrar que no era un hijo que ayuda. Era un ladrón. Mariana temía que si le mostrábamos los papeles a mi abuela no nos creyera. Le mostramos los papeles, insistí. Al final habló mi abuela desde la cocina. ¿Qué están viendo? Mariana y yo nos miramos. Abuela, ven, tenemos que hablar. Esa conversación fue la más difícil de mi vida. Mi abuela leyó cada papel, vio cada transferencia, cada recibo, cada mentira. Esto debe ser un error. Roberto no haría esto, pero luego empezó a ver los nombres, las fechas, los montos, luego el silencio, luego las lágrimas. Mi propio hijo, susurró, mi propio hijo me robaba. No es tu culpa, abuela. Claro que es mi culpa. Yo lo dejé, yo confié en él. Yo no quise escuchar cuando ustedes me decían que algo andaba mal. Él te manipuló, te mintió. Eso no es lo mismo que tú tener la culpa. Ella negó con la cabeza. Esa noche se quedó en su habitación. No quiso cenar, no quiso hablar. Convocamos una reunión familiar. Mi tía
tía Mariana, mi abuela, yo y Roberto. Roberto llegó con cara de pocos amigos, 20 minutos tarde, con esa puntualidad calculada de quien quiere demostrar que no necesita obedecer convocatorias. Se sentó sin saludar a nadie. Nos sentamos en la sala. Mi abuela en su sillón de siempre, el que nadie más usa porque todos saben que es suyo. Mariana a su derecha, yo a su izquierda. Roberto en una silla de plástico que pusimos enfrente, como si fuera un acusado en un juicio. Porque lo era. Mi abuela habló primero. Voz quebrada, pero firme. La misma voz con la que décadas atrás había criado a 3 hijos sola, pagado hipotecas, enterrado a un marido. Esa voz no la había perdido. Roberto, he visto los papeles, los extractos, las transferencias, todo. Eso no es lo que parece. Entonces explícame, porque a mí me parece que llevas 2 años robándome. No te robé, era dinero que necesitaba para emergencias, para Javier, para la casa, sin pedírmelo, sin avisarme, mintiéndome. Roberto se puso de pie como si la silla le quemara. Esto es una cacería de brujas. Ustedes dos siempre me tuvieron envidia porque yo era el hijo que se quedó, el que te cuidó, el que nunca te abandonó. ¿Cuidarme? ¿Robarme es cuidarme? Te estaba protegiendo de ellas, te iban a dejar en un asilo. Yo evité todo eso. ¿Y por eso me robaste? No te robé, te ayudé, tomé prestado. 2 años sin decirme nada no es un préstamo, es un robo. Roberto intentó hablar más pero mi abuela levantó la mano. Silencio absoluto. Ese silencio que solo pueden producir las personas que ya no tienen nada que perder. Roberto, te voy a dar 2 opciones. La primera, devuelves todo el dinero en un plan de pagos con intereses y te alejas de mi vida. No vienes a mi casa, no llamas, no mandas recados, nada. La segunda, voy a la fiscalía con los papeles y denuncio. Eres mi hijo, te di la vida, y tú me robaste la confianza. No voy a permitir que sigas haciéndolo. ¿Y Javier? Preguntó Roberto con voz rota. Javier ya está pagando por lo que hizo. Eso es entre él y la justicia. Pero tú eres mi responsabilidad, y ya no voy a ser tu víctima. Roberto salió llorando. No sé si de verdad o de teatro. Ya no me importaba. 2 semanas después, mi abuela me llamó para que la acompañara al notario. Modificó su testamento. Antes había dejado su casa para los 3 hijos en partes iguales, con unos ahorros repartidos entre los nietos. Ahora la casa pasaría a nombre de Mariana y mío, a partes iguales. Los ahorros, para mí, por el coche, por el daño, por todo. Para Roberto no quedó nada. Para Javier tampoco. Ya recibió suficiente de mí en vida, dijo mi abuela cuando el notario preguntó por él. Cuando salimos, me abrazó. Lloró en mi hombro. No quería llegar a esto, Val. Lo sé, abuela, pero si no ponía límites, iba a morir siendo su cajero automático. Y tú ibas a seguir siendo su blanco. Caminamos en silencio hasta el coche. El mío, el azul marino, el que casi pierdo. Esa noche, cuando la dejé en su casa, me quedé mirando el garaje vacío donde antes estaba el Chevrolet del 98. Mi abuela había decidido venderlo. Dijo que ya no quería tener nada que le recordara a Roberto. A veces vaciar es la única forma de limpiar. Pasaron los meses. Javier salió bajo fianza. Su caso siguió en proceso. Hay audiencias. Hay fechas que se posponen. Hay abogados que cobran y dilatan. No supe cuánto tiempo pasaría hasta la sentencia y dejé de rastrear el expediente porque hacerlo me mantenía atada a algo que ya había cerrado dentro de mí. Roberto no apareció más por casa de mi abuela. Escuché que se fue a vivir a otra ciudad, que encontró trabajo, que está rehaciendo su vida en algún lugar donde nadie sabe lo que hizo. No sé si es verdad, ya no me importa. Mi abuela volvió a ser ella, poco a poco, como quien recobra el paso después de una caída. Sigue tomando sus pastillas, sigue yendo al mercado con su vecina los martes, sigue viendo sus novelas después de comer, pero ahora maneja sus cuentas, conoce sus saldos, revisa sus extractos. Yo la ayudo, Mariana también, pero ella decide. Eso, al final, era lo que Roberto le había robado antes que el dinero, la costumbre de decidir por sí misma. Aprendí algo que ningún manual de familia enseña, que el amor no es dejar que te pisen, que la familia no es un cheque en blanco para que abusen de ti, que poner un límite no es ser mala persona, es ser persona, nada más. A veces me acuerdo de la cara de Javier cuando se lo llevaron. Me duele, era mi primo, éramos niños juntos, mi mamá lo quería, pero también me acuerdo de la grúa estacionándose frente a mi casa, de cómo él bajó sin llamar, de cómo pensó que podía llevarse lo que era mío solo porque sí. Y el dolor se va, no del todo, pero se va. Hoy, mientras escribo esto, mi coche está estacionado frente a mi casa, azul marino, sin un rasguño. Cada vez que lo veo recuerdo lo que me costó tenerlo. No el dinero, eso fue lo de menos, sino las decisiones, los sacrificios, las noches de miedo después de perder a mi mamá. La necesidad de construir algo solo mío en medio de todo lo que se desmoronaba. Y también recuerdo lo que casi me cuesta mantenerlo, una familia partida, una abuela avergonzada,
un tío que resultó ladrón, un primo que terminó esposado. Y recuerdo que en ningún momento de todo ese proceso yo hice algo injusto. Puse un límite. Defendí lo mío. Dije la verdad en voz alta cuando era más cómodo callarla. Pero si volviera atrás, haría lo mismo. Mi abuela me dijo después de todo, Val, me duele más haber criado a un hijo que no sabe respetar que haber perdido el dinero que me robó. Y eso es todo, ¿no? El dinero va y viene. Las cosas se compran y se venden. Pero el respeto es lo único que realmente te pertenece. Cuando lo pierdes, no hay grúa que lo devuelva. Mi primo aprendió eso a la fuerza. Mi tío todavía no lo aprende. Yo lo aprendí mirando una grúa desde la ventana de mi sala, con una taza de café en la mano y la vida a punto de cambiar para siempre. Y si tú estás leyendo esto y algo te suena conocido, si hay alguien en tu familia que está tomando lo que no le corresponde, que está usando el amor como excusa, que está confundiendo parentesco con propiedad, pon el límite. Hoy, antes de que llegue la grúa.